Iker, un gusto saludarte como siempre. Y pues hablábamos, porque hoy en la mañana la presidenta se refirió al tema, ya van varios días en donde se va arrastrando el asunto de el nombramiento de Hugo López Gatell, y hablábamos de que parece que un poco sola en la defensa de este personaje, que ni en la comunidad científica, médica, en las organizaciones internacionales, mucho menos en el país, se le da el mérito que el propio gobierno le da para nombrarlo al frente de la representación mexicana en la OMS. Enrique, qué gusto saludarte a ti y a los que te escuchan. Pues la verdad es que sí es sorprendente la decisión, o por lo menos la defensa, déjame ponerlo así. La decisión creo que se podría entender, la decisión de nombrarlo, y qué bueno que además lo nombren en un lugar lejano. Perdimos ahí la comunicación con Denise, vamos a tratar de restablecerla. Empezábamos a platicar del nombramiento de López Gatell al frente de la OMS, y nos decía pues difícil, ¿no? Entender cómo termina en una representación de tan alto perfil un personaje tan cuestionado, tan criticado, con justa razón, por una serie de determinaciones, de decisiones y de posturas que costaron la vida de personas en nuestro país durante la emergencia sanitaria. Así que, bueno, pues vamos a tratar de restablecer esa comunicación con Denise para escuchar un poco más. Y uno puede cuestionar la necesidad de la OMS en el contexto que se vive actualmente, como otras instancias internacionales que resultan tal vez mal equipadas, poco financiadas, sin un mandato claro para hacerle frente a estos grandes retos como lo es una pandemia. Pero aquí nos está, o sea, aquí me parece que el tema es alguien que claramente gestionó mal la emergencia a partir de su posición, y que ahora pues representa a México ante un organismo como este de Denise. Sí, Enrique, discúlpame, pero ya te escucho mejor. Lo que te decía es, lo que sorprende es este tema, más que el nombramiento, y déjame decirte por qué me parece que el nombramiento es menos sorprendente. Creo que hay una parte en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una serie de decisiones durante la pandemia, y este hombre resultó increíblemente funcional para él. Es decir, las cosas que le decía, digamos, eran las que justamente quería escuchar el presidente, que era, pues, no hacer una serie de temas o de acciones que hubieran seguramente contribuido a salvar vidas, pero también que hubieran costado dinero y que por lo tanto hubieran desviado en algún sentido ese proyecto de la transformación tal y como lo imaginaba Andrés Manuel López Obrador. Lo que quiero decirte es, me parece que el nombramiento es un compromiso de la presidenta con su antecesor, es decir, con Andrés Manuel López Obrador. De las posibilidades, esta me parece la menos dañina para el país, es decir, para todos nosotros, que es, no le encargaron el IMSS, no le encargaron el ISSSTE, lo mandaron a la Organización Mundial de la Salud. Lo que me resulta más sorprendente son las defensas, cuando dice que la presidenta que lo nombra con gusto y que además pues estudió en no sé dónde, a mí que tiene un doctorado en la Johns Hopkins, como, ¿por qué nos tendría que importar? Y sobre todo sabiendo que la presidenta, cuando fue jefa de gobierno, no coincidió con López Gatell. Eso Sí. todos lo sabemos. Súper tecnócrata, ¿no? Esto de decir, no, se graduó de Harvard, no, hombre, viene de una Ivy League. O sea, era O mucho sea, de pero las además, credenciales de neoliberales, digamos, que tanto bueno, critica ese sobre gobierno. todo, sí, bueno, y el anterior, y etcétera, pero sobre todo, a ver, tenemos claro que ella discrepó de las políticas de López Gatell, y nada más podemos poner una, por ejemplo, el tema del uso del cubrebocas. ¿Cuánto tiempo se tardó? Porque además no podemos juzgar, eh, juzgar a quienes encabezan una respuesta ante algo tan sorprendente, inesperado como una pandemia. Puede ser, puede llegar a ser hasta injusto. Sin embargo, en el caso López-Gatell, tenemos no solo los datos de esta comisión que habla de la sobremuerte que se dio, y de cómo en otros países no fue de la misma magnitud y que se pudieron hacer muchas cosas, sino que recordamos su terquedad, la necedad con la cual se aferró, por ejemplo, a no recomendar el cubrebocas. Son muchos elementos durante su ejercicio, digamos,
que son realmente inexplicables. Y después, por supuesto, quedan en la mente de todos estas declaraciones pues hacia el presidente, como de que él lo protegía, yo quién sabe qué, no me acuerdo ni cómo lo decía, pero hay una parte en donde creo que él fue muy útil para el presidente López Obrador, realmente útil para él, para lo que quería, para cómo quería gastar su dinero, y porque no quería desviar su proyecto aún con una pandemia como la que cayó. Entonces, así como se puede entender políticamente su nombramiento, como estos compromisos que se tienen con el antecesor, la verdad, el gusto con el que dice que lo hace la presidenta, eso sí es muy sorprendente. Pues sí, es sorprendente además va en contrasentido de los propios nombramientos, no solamente de las políticas que implementó como jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sino de los nombramientos que hemos visto en su gabinete, en donde pues sí es la competencia, sí es la experiencia, sí es, ¿no? O sea, nada más distante a López-Gatell que el doctor Kersenovich. Kersenovich, es justo eso, ¿no? Nada puede haber más distinto, un hombre abierto, científico, que además tiene el absoluto respeto de la comunidad científica y médica del país. O sea, no puede haber nada más distinto que el doctor Kersenovich al doctor López-Gatell. Por eso, insisto, creo que el nombramiento tiene mucho de un compromiso político con Andrés Manuel López Obrador. Probablemente es una petición explícita del expresidente, sabiendo que, pues, digamos, la reputación de López-Gatell había quedado de tal manera dañada que le debía algo, digamos, el presidente a López-Gatell. Pero, pues insisto, lo del tema del gusto y el hecho de que diga que es egresado de quién sabe qué universidad, pues es ya más incomprensible. Denise Merker, como siempre, un gusto escucharte. Te mando un abrazo. A ustedes un abrazo. Un abrazo.